Hola, en este video vamos a hablar de números exactos y números inexactos. ¿Ok? Un número exacto es aquel que no tiene error. Generalmente vienen de convenciones. Por ejemplo, una convención es cuando yo digo que una docena son 2 unidades, 1 kilogramo son 1000 gramos y una pulgada son 2.54 centímetros. Es algo que se estableció, que no tiene error. Ahora, un número inexacto es un número proveniente, por ejemplo, de una medición. ¿Por qué? Cuando realizo una medición pueden haber errores. Pueden haber errores, por ejemplo, por el usuario, por la persona que lo realiza, o instrumentales por las limitaciones tecnológicas. Entonces, cuando yo tengo una medición, yo generalmente tengo, por ejemplo, si yo midiese una masa que mide 2.54 gramos, yo puedo tener tres números que son certeros, que tienen certeza, y este 4 puede ser un número incierto o que tiene duda que sea exactamente 4. Entonces, eso es lo que quiere decir un número inexacto. Cuando yo realizo una medición, por ejemplo, si yo tuviera un lápiz que mide exactamente 15 centímetros, ¿verdad? Yo voy a realizar la medición de ese lápiz. La medición de ese lápiz esa medición puede tener dos características, que se llama precisión y la otra se llama exactitud. ¿Ok? La precisión es la proximidad entre los datos que medimos. Por ejemplo, si yo mido la longitud de este lápiz que mide 15 centímetros y una medición me da 17 centímetros, otra medición me da 19 centímetros y la otra medición me da 15 centímetros, ustedes pueden ver acá que hay una dispersión muy grande, ¿verdad? Entre estos datos. Eso es una baja precisión. Ahora bien, si yo realizo la misma medición y a mí en este juego de datos obtengo 15 centímetros, 15.1 centímetros y 14.90 centímetros, aquí mi precisión mejoró bastante. Aquí tengo una buena precisión. Los datos están muy poco dispersos. ¿Ok? Baja precisión y alta precisión. Ahora, respecto a la exactitud quiere decir qué tan cerca están estos valores o estas mediciones de el valor real. Que el valor real, recuerden, son 15 centímetros. Entonces, si ustedes ven, ustedes pueden tener este juego de datos y ustedes obtienen un promedio. El promedio les va a dar 15 centímetros. Es una muy buena exactitud, dio realmente el valor. Igual acá, si ustedes calculan un promedio, ustedes van a tener 15 centímetros, van a tener igualmente una buena exactitud. ¿Ok? Ustedes en ambos casos tienen una buena exactitud, solo que en esta con una mala precisión y en esta con una buena precisión. Ahora, por ejemplo, puede ser que ustedes realicen otro set de datos y en este set de datos ustedes tengan 3 lecturas, que las lecturas van a ser 1705, 1700 y 1695. En este set de datos ustedes tienen una muy buena precisión, ¿verdad? Porque sus datos están muy cerca, pero su promedio acá o sus valores todos están muy lejos de el valor real,
de 15 centímetros. Entonces esto es una muy mala exactitud, ¿de acuerdo? Entonces precisión, como en este caso, poca dispersión de los datos, y exactitud es la cercanía entre el valor medido y el valor real. En ocasiones, esta precisión y esta exactitud se logran cuantificar en un número que se conoce como incertidumbre. Por ejemplo, yo tengo esta masa, ¿cierto? Dijimos que esta masa tiene error. ¿Cuánto error? Esta masa de 15.54 gramos, yo le puedo asignar una incertidumbre, ¿ok? Esa incertidumbre la puedo expresar con un más menos, que es mi valor de incertidumbre. Supongamos que este más menos es de 0.02. Entonces ahora mi masa con incertidumbre son 15.54 más menos 0.02. Esa incertidumbre, lo que se conoce como incertidumbre, es una dispersión de valores razonables alrededor de mi medición, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, es una dispersión, ¿verdad? Es un ámbito. Yo tengo 15.54 más menos 0.02. Esto quiere decir que mi valor esperado va a estar entre 15.54 más 0.02, es decir, 15.56, y 15.54 menos 0.02, es decir, 15.52 gramos. Este es entonces mi ámbito. Este es el ámbito en el que yo espero encontrar mi valor verdadero de masa. Entonces, cuando yo realizo una medición, yo tengo que preguntarme cuántas cifras le puedo poner o tiene certeza ponerlo. Es decir, cuántas cifras son significativas en ese valor. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en el lápiz que medía 15 centímetros, no es lo mismo poner que mi lápiz mide 15, donde mi cifra incierta está en el 5, a poner 15.00, donde mi cifra incierta está en este 0. Aunque la magnitud de ambos son 15, en este caso yo estoy diciendo que mi duda o mi incertidumbre está en este 5, en el valor de centímetro. Es decir, puede ser 15 centímetros, puede ser un poco más, puede ser 16 centímetros, puede ser un poco menos, puede ser 14 centímetros. ¿Okay? Aquí yo tengo certeza solo del 1. Mientras que acá yo estoy diciendo que yo conozco más de la longitud de ese lápiz. Yo tengo certeza en el 1, en el 5 y en el 0. Y tengo duda en el último dígito. Es decir, mi lápiz siempre va a ser 15.0, pero puede ser 2 o puede ser 3. Mi incertidumbre está acá en este último dígito. Acá está la incertidumbre está en el valor de centímetro, y acá mi incertidumbre está en el valor de, esos son milímetros, esta es la décima parte del milímetro. Entonces aquí mi incertidumbre está en la décima parte del milímetro. Entonces es importante conocer cuántas cifras significativas tiene un número, ¿okay? Para eso hay 5 reglas que vamos a ver rápidamente. La primera regla es muy fácil. La primera regla dice que todos los números, siempre que haya números que sean diferentes de 0, por ejemplo, este número, 15.34 gramos, todos estos números diferentes de 0 van a ser significativos. Es decir, yo acá tengo 1, 2, 3, 4 cifras significativas. Todas las demás reglas tienen que ver con el 0.
Entonces la regla número 2 es, si yo tengo ceros, pero mis ceros están rodeados de números, como es este caso, el cero va a ser significativo, junto con todas las demás. Entonces, en este caso, yo tengo 5 cifras significativas. Repito, porque mi cero está rodeado. Regla número 3. La regla número 3 es cuando los ceros están a la izquierda de todos mis números. Por ejemplo, cuando yo utilizo el 0 para poner una posición decimal. En este caso, estos dos ceros yo los estoy indicando solo para saber en qué valor decimal está mi magnitud. Entonces, en este caso, cuando están a la izquierda y son para poner posición decimal, estos ceros no son significativos. Entonces, no cuenta. Y estos tres números sí son significativos. Entonces, acá tengo 3 cifras significativas. ¿Ok? La regla número 4 es cuando yo tengo ceros a la derecha. Cuando yo tengo ceros a la derecha de un punto decimal, por ejemplo, 1.5300, estos ceros sí son significativos, por lo que expliqué en el ejemplo anterior, porque sí me dicen que yo tengo más conocimiento en el valor de este número. Entonces acá, ceros a la derecha de un punto decimal siempre son significativos. Acá entonces tengo 5 cifras significativas. Por último, que esta regla es un poco extraña, es cuando yo tengo ceros a la derecha, pero yo no tengo punto decimal, ¿verdad? Tengo ceros a la derecha, pero no tengo punto decimal. En este caso, yo lo que tengo aquí es una duda, porque estos ceros pueden ser o no significativos. Si yo tengo esta magnitud así, si yo no tengo contexto, yo no puedo saber si estos dos ceros son significativos o no. Depende del equipo con el que se haya medido. Por ejemplo, si este valor de 15.300 gramos se midió en una balanza que puede medir gramos realmente, probablemente sí sea 5 cifras significativas. Pero si se midió en una romana o un equipo que mide kilogramos, por ejemplo que le mida 15.3 kilogramos, y estos ceros se pusieron para pasarlo a gramos, entonces estos dos ceros no son significativos. En fin, el punto es que si yo tengo ceros a la derecha de un número y no tengo contexto, yo no puedo saber si estos ceros son significativos o no. Entonces acá lo que tengo es una duda. Por último, las cifras significativas también son muy importantes cuando aplicamos operaciones, ¿de acuerdo? Cuando nosotros realizamos sumas o restas, o cuando realizamos multiplicaciones o divisiones, ¿ok? Son dos reglas diferentes. Divisiones, ¿ok? Para sumas y restas, yo me fijo en decimales. Para multiplicación y división, yo me fijo en cifras significativas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo realizo una suma y una resta, por ejemplo, yo realizo 15.35 más
14.2. ¿Ok? Entonces yo tengo esa operación, yo tengo esa suma. Este número, ¿verdad?, tiene 4 cifras significativas, mientras que este número tiene 3 cifras significativas. ¿Ok? Perdón, aquí me equivoqué. Como es suma y resta, estoy trabajando con decimales. Entonces cuento los decimales. Acá yo tengo, ¿verdad?, este número tiene 2 decimales. Y este número tiene un único decimal. Entonces, siempre manda aquel que tenga menor cantidad. Si ustedes van a la calculadora les va a hacer esta sumatoria. Esta sumatoria, bueno, pueden hacerla mentalmente, les va a dar 29.55, ¿cierto? Con 2 decimales, pero esto no es correcto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el que manda es el que tiene menor cantidad. Este tiene un único decimal, ¿de acuerdo? Mi incertidumbre está en este decimal, esta es mi cifra incierta. Entonces él manda, entonces cuando yo coloco este valor realmente, este número acá no es válido, porque mi incertidumbre está en este primer decimal. Básicamente, lo importante acá es, si yo realizo una suma y yo tengo un número con 2 decimales y un número con un decimal, manda el que tiene un único decimal. Entonces mi resultado puede tener únicamente un decimal. Entonces esto sería mi resultado correcto con un decimal. Aplica lo mismo para multiplicaciones, pero con cifras significativas. Por ejemplo, si yo tengo 0.18 y lo multiplico por 18.5 y lo multiplico por 2.0, ¿de acuerdo? Esa es mi multiplicación. Ustedes van, lo colocan en la calculadora y esto les va a dar 0.370, ¿de acuerdo? 370. Esto de acá, ¿verdad?, tiene 1, 2, 3 cifras significativas. 0 a la izquierda no cuenta. 3 cifras significativas. Mientras que este de acá tiene 2 cifras significativas. 0 a la derecha de punto decimal sí cuenta. Entonces este tiene 2 cifras significativas, ¿cierto? Manda el que tiene menos. Entonces mi resultado no va a ser 0.370, sino va a ser 0.37, ¿ok? Con 2 cifras significativas. Entonces manda el que tiene menos, ¿de acuerdo? Entonces esas son las reglas. Lógicamente estas reglas se aplican también cuando yo tengo operaciones combinadas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una operación que es, por ejemplo, 15.45 menos 3.3 multiplicado por 1.5. 1.50, ok, esa es mi operación. Yo, ¿verdad?, por prioridad de matemáticas, hago primero el paréntesis, ok. Aquí yo tengo la resta, ¿verdad? Resta va entonces por número de decimales. Yo tengo aquí
un número que tiene dos decimales y aquí tengo un número que tiene un decimal, ¿ok? Entonces voy paso a paso. Dos decimales, un decimal. Entonces el resultado de esta operación me tiene que quedar con un decimal. Entonces me quedaría como 12 punto. En este caso lo correcto sería 2. ¿De acuerdo? 12.2 es esta resta. La calculadora les va a dar 12.15. Tienen que poner un único decimal, 12.2. ¿Ok? Luego ustedes llegan y hacen esta operación, ¿verdad? En este caso tal vez no fue el mejor ejemplo. Bueno, vamos a hacer una pequeña corrección. Aquí va a ser 1.5, no 1.50. Entonces yo tengo este número de acá que tiene tres cifras significativas, ¿verdad? Porque es multiplicación, ya cuentan cifras significativas, no decimales. Y este otro número que tiene dos cifras significativas, ¿ok? Cuando yo realizo esa multiplicación, el resultado va a ser no, van a escribir por acá. Esta operación no la tenía preparada, entonces regálenme un segundo para calcularla. Pequeños inconvenientes de la improvisación. Entonces son 12.2 por 1.5. Esto me está dando, la calculadora me da 18.3, ¿verdad? Que es incorrecto porque tengo que utilizar únicamente dos cifras significativas. Entonces el resultado correcto de esta operación sería